Hola, soy Lucas. Vi a mi padre, Mateo, pasar de ser el hombre que construyó imperios de concreto a un cuerpo inmóvil en una cama de hospital, con máquinas respirando por él durante 6 meses. Los médicos lo llamaban coma profundo, una forma clínica de decir que se había ido sin haberse marchado del todo. El silencio en esa habitación era más ensordecedor que cualquier grito de dolor. ¿Alguna vez has visto a alguien que amas desaparecer frente a tus propios ojos, a pesar de que seguía físicamente ahí? Antes de contarte cómo el susurro de una niña desconocida le hizo una promesa que lo trajo de vuelta del abismo, comenta desde dónde nos estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la inocencia se enfrenta a lo que parece ser el final. El conflicto real no era la batalla de mi padre contra la muerte, sino la nuestra contra el silencio. La unidad de cuidados intensivos se convirtió en nuestro hogar y nuestra prisión. Un lugar frío, con un olor a desinfectante que se te pegaba al alma y el pitido constante y monótono de los monitores como única banda sonora. Al principio, hablábamos, recordábamos, intentábamos mantener viva la esperanza. Pero con el paso de las semanas, las palabras se agotaron. Mi madre, mi hermana y yo nos sentábamos alrededor de su cama, cada uno atrapado en su propia isla de dolor, mirándolo, esperando un milagro que parecía cada vez más una fantasía infantil. La tensión no era de gritos, sino de miradas, vacías y suspiros contenidos. Mi padre, Mateo, nunca fue un hombre fácil. Era un arquitecto brillante, de esos que aparecen en revistas, pero su éxito profesional lo construyó sobre los cimientos rotos de nuestra familia. Su adicción al trabajo y un orgullo tan grande como los edificios que diseñaba lo habían alejado de nosotros mucho antes del accidente. Vivía en un mundo de planos y maquetas, mientras nosotros existíamos en la periferia de su vida. Recuerdo su frustración constante, su impaciencia, la forma en que su presencia llenaba la casa de una tensión que nos obligaba a caminar de puntillas. Irónicamente, tuvo que quedar atrapado en el silencio absoluto de un coma para que nosotros empezáramos a entender el ruido que había sido su vida. La carga más pesada, sin embargo, la llevaba mi hermana, Valeria. Su dolor era distinto, más profundo y oscuro. Sabíamos que habían tenido una discusión terrible la mañana del accidente. Nadie se atrevía a preguntar los detalles, pero la culpa era una sombra que la seguía a todas partes. Se sentaba junto a la cama de mi padre durante horas sin decir una palabra, simplemente observándolo con una expresión que era una mezcla de amor y un arrepentimiento devastador. Era como si el silencio de él fuera un espejo del de ella, un pacto mudo de sufrimiento. Esa habitación de hospital no solo contenía un cuerpo en coma, albergaba los fantasmas de todas las palabras hirientes que se dijeron y de los perdones que nunca llegaron. Nuestros días se convirtieron en un ritual sombrío y repetitivo. Llegar al hospital, lavarnos las manos con gel antibacterial, entrar en la habitación 302 y comenzar el monólogo. Le contábamos sobre nuestro día, le leíamos el periódico, le poníamos su música favorita, todo en un intento desesperado por encontrar una grieta en ese muro de inconsciencia. Sosteníamos su mano, una mano que antes había sido fuerte y firme, ahora flácida y sin vida. Las enfermeras, con su eficiencia compasiva, entraban y salían refiriéndose a él como el paciente, ajustando sus vías y anotando números en una tabla. Poco a poco, Mateo, nuestro padre y esposo, se estaba convirtiendo en un procedimiento médico, un caso clínico más en un pasillo lleno de ellos. Después de 6 meses, la esperanza se había transformado en una especie de fatiga emocional crónica. Los médicos empezaron a hablar con nosotros con más frecuencia, usando un lenguaje suave para prepararnos para lo inevitable. Frases como daño cerebral, severo y pocas probabilidades de recuperación significativa se volvieron parte de nuestro vocabulario diario. Mi madre, en un lapsus doloroso, a veces hablaba de él en pasado. La atmósfera en casa era de una desolación absoluta,
como si ya estuviéramos de luto por alguien que técnicamente seguía vivo. Ya no esperábamos un milagro, solo esperábamos un final, cualquier final que nos liberara de ese limbo insoportable. Estábamos agotados, rendidos, esperando que la última máquina dejara de... Peter. Cada mañana era un calco de la anterior, un ritual de desgaste que nos consumía lentamente. El viaje al hospital, el olor a antiséptico que ya no notábamos, el saludo mecánico a las enfermeras del turno. Entrábamos en la habitación 302 y la rutina de la desesperanza comenzaba. Mi madre le arreglaba la almohada, Valeria le humedecía los labios con una esponja y yo le leía titulares de noticias que a él nunca le importaron. Ya no había conversaciones, solo acciones vacías, movimientos, realizados por inercia. Nos habíamos convertido en cuidadores de un cuerpo, en vigilantes de un silencio que se nos comía por dentro. La esperanza había sido reemplazada por una disciplina sombría, una obligación que cumplíamos sin fe, como si estuviéramos esperando el final de una obra de teatro cuyo desenlace ya conocíamos. Lo más duro no era el silencio de mi padre, sino el nuestro. La habitación se llenaba de una tensión tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Cada uno de nosotros se sentaba en su silla habitual, como si tuviéramos puestos asignados en ese teatro del dolor. Ya no compartíamos recuerdos ni anécdotas. El pozo de las palabras se había secado. Valeria se limitaba a mirar fijamente el rostro de mi padre, con los ojos llenos de una culpa que la envejecía día a día. Mi madre a veces susurraba frases sueltas, preguntas al aire que nadie contestaba. Yo, por mi parte, sentía una rabia sorda, una impotencia que se me acumulaba en el pecho. Estábamos juntos físicamente, pero emocionalmente nos encontrábamos a kilómetros de distancia, cada uno ahogándose en su propia versión del mismo infierno. El hospital se había convertido en un personaje más de esta tragedia, un laberinto de pasillos blancos y luces fluorescentes que parpadeaban con indiferencia. Las enfermeras, con su amabilidad profesional, entraban y salían, cambiando las bolsas de suero, ajustando los monitores y anotando datos en sus planillas con una eficiencia que, después de tantos meses, nos resultaba casi cruel. Para ellas, mi padre era el paciente de la 302, una serie de constantes vitales que debían mantenerse estables. Habíamos dejado de verlas como personas y ellas, probablemente, nos veían a nosotros como parte del mobiliario de la habitación. El mundo seguía girando afuera, pero dentro de esas cuatro paredes, el tiempo se había detenido en un presente perpetuo de espera y resignación. Fue una tarde de martes, gris y lluviosa, una de esas en las que la desesperanza se siente más densa y pegajosa. Estábamos los tres en la habitación, sumidos en nuestro habitual mutismo, cuando una presencia inesperada rompió la monotonía. En el umbral de la puerta apareció una niña pequeña, de no más de 6 años. Llevaba un vestido de flores de colores vivos y unas sandalias que hacían un ligero ruido contra el suelo de linóleo. Se quedó allí un instante, observando la escena con una curiosidad pura, sin el peso del dolor que nosotros cargábamos. Su aparición fue tan anómala, tan fuera de lugar en ese santuario de tristeza, que por un momento pensé que la estaba imaginando, que mi mente agotada me estaba jugando una mala pasada. La niña no dudó. Entró en la habitación con la seguridad de quien camina por su propio jardín, ignorando por completo nuestra presencia. Pasó junto a mi madre, que la miró con una mezcla de asombro y desconcierto, y se dirigió directamente hacia la cama de mi padre. Nosotros nos quedamos paralizados, sin saber si debíamos detenerla, si debíamos llamar a una enfermera, o simplemente observar qué demonios estaba pasando. Era como si una pequeña criatura de otro mundo hubiera decidido visitarnos, rompiendo todas las reglas no escritas de un lugar como la UCI. Su inocencia era tan desarmante, tan ajena a la atmósfera de muerte que nos rodeaba, que nos dejó sin capacidad de reacción. Era un punto de luz en medio de una oscuridad abrumadora. Se detuvo junto a la cama y levantó su manita,
sin llegar a tocar a mi padre, como si estuviera midiendo una energía invisible que nosotros no podíamos percibir. Inclinó la cabeza y lo miró fijamente, no con la lástima con la que lo miraban los adultos, sino con una seriedad infantil, como si estuviera tratando de resolver un acertijo. No veía a un hombre en coma, no veía las máquinas ni los tubos, veía simplemente a un señor que dormía profundamente. El silencio en la habitación cambió. Ya no era un silencio de pena, sino de expectación. Por primera vez en meses, algo nuevo estaba ocurriendo, algo que no estaba en el protocolo médico. Y en ese instante, mientras la observábamos contener la respiración, sentimos que el aire se cargaba de una posibilidad que habíamos olvidado. Entonces, la niña le susurró esa promesa al oído. El silencio que vino después fue diferente. Ya no era el silencio pesado y resignado de la UCI, sino uno denso, eléctrico, cargado de una expectativa casi dolorosa. Mi madre, Valeria y yo estábamos completamente petrificados, como si hubiéramos presenciado un acto de magia prohibida. No nos atrevíamos a respirar, a movernos, a romper ese momento sagrado y extraño. La niña, en cambio, permaneció allí, con su manita todavía cerca de la de mi padre, con una serenidad que desafiaba toda lógica. No parecía haber hecho nada extraordinario. Para ella, conversar con un hombre en coma era, aparentemente, lo más natural del mundo. Era su calma lo que más nos inquietaba, como si ella supiera algo que nosotros habíamos olvidado hacía mucho tiempo. Y entonces lo vi. Fue un evento tan pequeño que casi dudé de mis propios ojos. Una única lágrima, espesa y lenta, brotó del rabillo del ojo derecho de mi padre y comenzó un viaje casi imperceptible por su piel pálida y sin vida. Se deslizó por su mejilla, dejando un rastro húmedo y brillante bajo la luz fluorescente del hospital. Casi al mismo tiempo, el monitor cardíaco, nuestro metrónomo constante de la desesperanza, emitió un pico agudo y solitario antes de volver a su ritmo monótono. Fue un instante, un latido fuera de lugar, pero para nosotros fue como un trueno en medio de la quietud. Esa lágrima no era una secreción, no era un reflejo, era una respuesta. Era la primera señal de vida real que veíamos en 6 meses. Fue Valeria la que rompió el hechizo con la voz temblorosa, casi un susurro. ¿Qué le dijiste?, le preguntó a la niña. La pequeña se giró para mirarla, sin rastro de sorpresa o miedo en sus ojos grandes y oscuros. Inclinó la cabeza, como si la pregunta fuera curiosa. Le dije que mi abuelita dice que los ángeles a veces se cansan y se duermen mucho, respondió con una simplicidad aplastante. Y que ya era hora de despertar porque afuera hay sol y los pájaros le están cantando. No había arrogancia en su voz, ni la intención de impresionar. Solo transmitía un hecho, una verdad tan pura e irrefutable como que el cielo es azul. Nos quedamos sin palabras, aplastados por la sabiduría inocente que acabábamos de presenciar. Esa respuesta infantil, tan absurda y a la vez tan perfecta, nos desarmó por completo. Por primera vez en meses, mi madre, Valeria y yo nos miramos de verdad, no con la mirada vacía de la pena compartida, sino con un asombro que nos conectó de nuevo. La tensión que nos había aislado en nuestras propias islas de dolor se disipó, reemplazada por un misterio compartido. No era esperanza todavía, era algo más primitivo, una conmoción colectiva ante lo imposible. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo una niña con una historia sobre ángeles, cansados, había logrado perforar el muro de silencio que ni los médicos, ni las máquinas, ni nuestro propio amor desesperado habían podido siquiera arañar? En ese instante, la habitación 302 dejó de ser una sala de espera hacia la muerte. Justo en ese momento, la puerta se abrió y entró una de las enfermeras de turno, una mujer llamada Carmen, práctica y eficiente. Su rutina se detuvo en seco al ver la escena, nosotros 3 de pie, inmóviles, y la niña junto a la cama. Vio la marca húmeda en la mejilla de mi padre y frunció el ceño. A veces pasa, es una secreción normal, dijo casi para sí misma, intentando devolverle la normalidad a la situación.
Pero entonces vio nuestras caras, y antes de que pudiera decir algo más, el párpado de mi padre tembló. Un movimiento minúsculo, casi imperceptible pero innegable. Carmen se llevó una mano a la boca, ahogando un grito ahogado. Sus ojos, siempre profesionales, se llenaron de una incredulidad puramente humana. Poco después, una mujer joven y apurada apareció en la puerta, llamando a la niña por su nombre. «Sofía, ¿qué haces aquí?». Era su madre. Sofía se despidió de mi padre con una pequeña caricia en el brazo, como si se despidiera de un amigo. Antes de irse, se giró y nos miró a nosotros, luego al rostro de mi padre, y dijo con total naturalidad: «Mañana vuelvo, para ver si ya despertó para ver el sol». Y se fue, dejando tras de sí un silencio que ya no era de muerte, sino de una posibilidad aterradora y maravillosa. Esa noche, por primera vez en medio año, no nos fuimos del hospital con el peso de un final inevitable, sino con el vértigo de un posible y milagroso comienzo. Algo había cambiado para siempre. La noche después de la visita de Sofía fue la más larga de nuestras vidas. Nos quedamos los tres, mi madre, Valeria y yo, sentados en la penumbra de la habitación, negándonos a irnos a casa. El personal del hospital nos miraba con una mezcla de compasión y extrañeza, asumiendo que nuestra vigilia era una señal de que nos preparábamos para el final. Pero no era eso. El aire en la habitación 302 había cambiado. Ya no olía solo a desinfectante y a enfermedad. Ahora tenía una fragancia sutil a posibilidad, a un misterio que nos mantenía clavados a nuestras sillas. No hablábamos, solo observábamos su rostro, buscando cualquier otra señal, cualquier otro temblor, cualquier prueba de que no nos habíamos vuelto locos y que esa lágrima había sido real. A la mañana siguiente, el cambio se hizo visible en las máquinas. El neurólogo, un hombre pragmático que siempre nos había hablado con una honestidad brutal, entró para la revisión de rutina y se quedó mirando el monitor de actividad cerebral durante un largo rato. Había picos, pequeños destellos de actividad en áreas del cerebro que llevaban 6 meses en un silencio absoluto. No eran convulsiones ni actividad aleatoria, eran patrones, casi rítmicos, como si algo estuviera intentando reconectarse. «No sé qué estoy viendo», admitió, frunciendo el ceño. «Es estadísticamente improbable, pero nosotros sí lo sabíamos. Era el eco de la promesa de una niña. El cerebro de mi padre no estaba sanando por la medicina. Estaba intentando escuchar los pájaros que Sofía le había dicho que cantaban afuera. Los días que siguieron fueron una cadena de pequeños milagros inexplicables. Mi madre, en un impulso, dejó de leerle las noticias financieras y empezó a describirle el jardín de nuestra casa con un detalle minucioso: el color de las rosas, el olor de la tierra mojada, el calor del sol en las hojas. Y entonces ocurrió. Su mano, esa mano que habíamos sostenido sin respuesta durante meses, apretó la de ella. Fue un espasmo casi imperceptible, pero no fue un reflejo. Lo intentamos de nuevo. Hablamos de la bolsa, de sus proyectos, de sus antiguos socios. Nada. Pero cuando Valeria le susurró sobre el día que fuimos a la playa de niños, sus dedos se movieron de nuevo. Su cuerpo estaba despertando, pero solo a los recuerdos de la vida, de la belleza del sol. La revelación más profunda, sin embargo, llegó a través de Valeria. Una noche, agotada por la tensión y la culpa, se quedó dormida en el incómodo sillón de la habitación. Tuvo un sueño, el primero en meses que no era una pesadilla. Vio a mi padre, pero no en la cama del hospital. Estaba sentado en un banco de un parque que ella no reconoció, bañado por una luz dorada. Se veía más joven, en paz. A su lado, una niña pequeña, que ella supo que era Sofía, le ofrecía una flor amarilla. Dijo que mi padre no hablaba, solo sonreía, una sonrisa genuina y tranquila que no le habíamos visto en décadas. Se despertó con el rostro cubierto de lágrimas, pero no eran de dolor. Eran de una comprensión aterradora y sagrada. Los médicos no sabían cómo catalogar lo que estaba sucediendo. Las mejoras eran innegables.
sus constantes vitales eran más estables, la actividad cerebral aumentaba y sus reflejos empezaban a responder de forma coherente. Lo llamaban recuperación espontánea. Anómala, un término clínico para decir, no tenemos ni idea de lo que pasa. Dejamos de intentar explicarles lo de la niña. Se convirtió en nuestro secreto, un pacto silencioso entre nosotros y lo imposible. Protegíamos la historia de Sofía como si fuera una llama frágil que cualquier soplo de escepticismo podría apagar. La habitación 302 se transformó en un santuario, un lugar donde las reglas de la ciencia parecían haberse suspendido temporalmente, y nosotros éramos los únicos guardianes de ese milagro. La confirmación de que estaba regresando de verdad llegó una tarde de jueves. Llovía a cántaros, y el sonido monótono de las gotas contra la ventana era lo único que rompía el silencio. Estábamos los tres allí, cada uno perdido en sus pensamientos, cuando un sonido gutural y rasposo salió de la garganta de mi padre. Nos congelamos. No fue una tos ni un quejido. Fue un intento de palabra, un murmullo quebrado que sonó como so. No supimos si intentaba decir Sol o Sofía, quizás ambas cosas. Pero era su voz. Después de 6 meses de silencio absoluto, era el primer ladrillo de un puente que se reconstruía desde el abismo. En ese preciso instante, la esperanza dejó de ser una creencia y se convirtió en una certeza. Él iba a volver. Mi madre, Elena, fue la primera en sentir que algo no encajaba del todo. Mientras mi padre recuperaba lentamente la fuerza, ella desarrolló una necesidad casi obsesiva de encontrar a Sofía y a su madre. No era solo para agradecerles, que era algo más profundo, una urgencia por entender el origen de ese milagro que nos había sido concedido. Quería comprarles el regalo más hermoso del mundo, llevarles flores, hacer algo que estuviera a la altura del regalo que nos habían hecho. Pasaba horas buscando en internet tiendas de juguetes, imaginando la cara de Sofía al recibir una muñeca o un juego de arte. Para ella, cerrar ese círculo se había convertido en una misión personal, una forma de anclar en la realidad algo que todavía se sentía como un sueño febril y maravilloso. Un día, armada con una determinación inquebrantable, volvió al hospital. Se dirigió a la planta donde había estado la abuela de Sofía y buscó a Carmen, la enfermera que había presenciado el temblor en el párpado de mi padre. Le preguntó por la familia, explicando que quería enviarles un detalle de agradecimiento. Carmen, con su habitual amabilidad, revisó los registros antiguos. «Ah, sí, la señora Rosa Morales», dijo, con un tono de genuino afecto. «Una mujer encantadora, muy dulce. Su hija y su nieta venían todos los días. Qué pena lo que pasó». Mi madre asintió, agradecida por el nombre, sin prestar demasiada atención a la última frase. Con el nombre Rosa Morales, en un trozo de papel, sintió que estaba un paso más cerca de resolver el misterio. Esa misma tarde, en casa, mi madre se sentó frente al ordenador. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, buscó el nombre de Rosa Morales en Internet, junto con el nombre del hospital. Esperaba encontrar una dirección, una red social, algo. Lo que encontró fue un obituario en la página web de una funeraria local. Su corazón dio un vuelco. Leyó la esquela con incredulidad. Rosa Morales había fallecido, pero lo que hizo que la sangre se le helara en las venas fue la fecha. La señora Morales había muerto una semana antes del día en que Sofía entró por primera vez en la habitación de mi padre. El mundo de mi madre se detuvo. Si la abuela ya no estaba, ¿por qué Sofía y su madre seguían en el hospital? ¿A quién visitaban? El descubrimiento la llenó de una inquietud que no podía ignorar. La gratitud se estaba transformando en un miedo helado y confuso. Ya no buscaba una dirección para enviar un regalo. Ahora buscaba una respuesta que sentía que podía destrozarla. Decidió buscar el nombre de la madre de Sofía, que Carmen le había mencionado de pasada. Al introducirlo en el buscador, el primer resultado fue un enlace a un archivo de noticias de un periódico local. El titular era de «Hacía 6 meses, del mismo día del accidente de mi padre. Trágica colisión en la carretera del norte
deja un herido grave y una víctima mortal. La foto que acompañaba al artículo mostraba los restos de 2 coches. Uno de ellos era el de mi padre. Mi madre sintió que el aire le faltaba. Con los dedos temblando, hizo clic en el artículo. La crónica detallaba el accidente con una frialdad periodística que resultaba brutal. Describía cómo el coche de mi padre, Mateo, había perdido el control a alta velocidad, invadiendo el carril contrario y chocando de frente contra otro vehículo. En ese otro coche viajaban una mujer joven que resultó gravemente herida y su hija de 6 años. El artículo mencionaba sus nombres. La niña se llamaba Sofía, y a continuación venía la frase que lo cambió todo, la frase que rompió la realidad en 1000 pedazos. La pequeña Sofía había sido declarada muerta en el lugar del accidente. La niña que le susurró a mi padre que despertara para ver el sol llevaba 6 meses muerta. Mi madre se quedó mirando la pantalla, incapaz de procesar la información. El mundo se había vuelto silencioso, sordo. La niña del vestido de flores, la que le había devuelto la vida a mi padre, era la misma niña a la que él se la había quitado. El milagro no era un regalo del cielo, era una aparición, un fantasma, una deuda. No sé cuánto tiempo permaneció así, paralizada por el horror. Finalmente, con un movimiento lento y robótico, cogió su teléfono y nos llamó a Valeria y a mí al salón. No podía hablar. Simplemente nos mostró la pantalla del ordenador. Vi la foto, leí el titular y luego leí el nombre de la niña. El aire se volvió denso, irrespirable. La verdad era un monstruo que acababa de despertar en medio de nuestra casa. Valeria soltó un grito ahogado, un sonido que no era de sorpresa, sino de un dolor tan puro y absoluto que parecía que se le estaba partiendo el alma en 2. Cayó de rodillas, con el rostro cubierto por las manos, sacudida por sollozos que venían de lo más profundo de su ser. Su culpa, la que la había estado consumiendo durante meses por la discusión con mi padre, se multiplicó por 1.000.000. La pelea no solo había precedido el coma de nuestro padre, había sido el detonante de una tragedia que había acabado con la vida de una niña inocente, y esa misma niña, en un acto de misericordia imposible de comprender, había regresado del más allá para salvar al hombre que le había arrebatado todo. Ya no había lógica, ni ciencia, ni fe que pudiera explicar aquello. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar, por favor, compártela con alguien que necesite escucharla. A veces, los relatos más difíciles son los que más nos enseñan. Y no olvides suscribirte para más historias que nos recuerdan lo frágil y misteriosa que puede ser la vida. Gracias por escuchar. El salón se quedó en un silencio sepulcral, un vacío tan absoluto que parecía absorber todo el aire y el sonido del mundo. Lo único que se oía eran los sollozos, desgarrados de Valeria, un sonido que no era humano, sino animal, el lamento de un alma que se parte en 2. Yo miraba la pantalla del ordenador, leyendo y releyendo el titular, el nombre de la niña, la fecha del accidente. Mi mente se negaba a conectar los puntos, a aceptar que la pequeña criatura de luz que había entrado en la habitación 302 y la víctima de un amasijo de hierros en la carretera eran la misma persona. Era una verdad tan monstruosa, tan imposible, que se sentía como un delirio, una pesadilla de la que no podíamos despertar. El milagro se había convertido en una condena. Mi madre, Elena, no lloraba. Estaba congelada, sentada en su silla con la espalda completamente recta, la mirada fija en un punto invisible de la pared. Su búsqueda de gratitud, su misión de encontrar a esa familia para agradecerle, la había conducido a este abismo de horror. Pude ver en su rostro cómo la revelación la estaba destrozando por dentro, cómo la alegría de la recuperación de mi padre se transformaba en ceniza en su boca. Había sido ella quien había descubierto la verdad, y ahora cargaba con el peso de haber traído esa bomba a nuestro hogar. Su silencio era más aterrador que los gritos de mi hermana. Era el silencio de alguien que acaba de entender que el universo no es justo ni bueno, sino caprichoso y terriblemente cruel.
Valeria, en el suelo, parecía encogerse sobre sí misma con cada sollozo. Su culpa, que ya era una carga insoportable, se había vuelto una montaña que la aplastaba sin piedad. La discusión con mi padre, ese último estallido de ira antes de que él cogiera el coche, ya no era solo el preludio de su coma, era la causa directa de la muerte de una niña. Pude ver cómo esa idea la torturaba, cómo se repetía en su mente una y otra vez. «Es mi culpa, es mi culpa», susurraba entre lágrimas, golpeando suavemente el suelo con los puños. Yo quería acercarme, abrazarla, decirle que no era así, pero las palabras se me atoraban en la garganta. ¿Qué podía decir? Ante una verdad tan devastadora, todos éramos culpables. Fue mi madre quien finalmente rompió el silencio, con una voz que era apenas un hilo, frágil y rota. «¿Por qué?», preguntó al aire, a Dios, al destino. «¿Por qué salvarlo? ¿Por qué ella?». La pregunta quedó flotando en la habitación sin respuesta. No tenía sentido. Si era un fantasma, ¿por qué no buscar venganza? ¿Por qué no dejar que mi padre se consumiera en su oscuridad como castigo? Intentamos buscar una explicación lógica, una coincidencia imposible, otro accidente, otra niña llamada Sofía. Pero en el fondo de nuestro ser, sabíamos la verdad. Habíamos sido testigos de su presencia, habíamos visto la lágrima en la mejilla de mi padre, habíamos sentido el cambio en la atmósfera de aquella habitación. No era una coincidencia, era un acto deliberado, un acto de misericordia incomprensible. Lentamente, en medio del caos de nuestras emociones, una idea empezó a tomar forma en mi mente, una idea tan extraña y aterradora como la propia revelación. Quizás no se trataba de un simple acto de perdón, quizás el regreso de Sofía no era para salvar a mi padre, al menos no de la manera que pensábamos. Su visita no había sido para él, sino para nosotros. Ella no vino a traerlo de vuelta a la vida, sino a obligarnos a nosotros a enfrentar la muerte que llevábamos dentro. La muerte de nuestra familia, de nuestra comunicación, de nuestro amor. Nos había devuelto a mi padre, sí, pero nos lo había devuelto marcado por una deuda impagable, para que nunca pudiéramos olvidar el precio de su orgullo y de nuestro silencio. El milagro no era que mi padre hubiera despertado. El verdadero milagro, el terrible y sagrado milagro, era que el alma de una niña inocente había elegido la compasión por encima de la venganza. Sofía no era un ángel enviado por Dios en el sentido tradicional. Era un alma que, de alguna manera, había quedado ligada a la nuestra, una pequeña guía espiritual que había venido a enseñarnos la lección más dura de todas. Nos enseñó que la redención no es gratuita, que a veces, para sanar, primero hay que mirar de frente el horror que hemos causado. Su promesa de que afuera había sol no era solo para mi padre, era una promesa para todos nosotros, pero para llegar a ese sol, primero teníamos que atravesar la noche más oscura de nuestras almas. Desde esa noche, nuestra casa cambió para siempre. La alegría por la recuperación de mi padre se mezcló con una pena solemne, un respeto casi religioso por el secreto que ahora compartíamos. Ya no podíamos mirarlo de la misma manera. Cada vez que sonreía, cada vez que daba un paso, veíamos el rostro de Sofía. Su vida era un regalo, pero un regalo con un peso inmenso, un recordatorio constante de que la vida y la muerte están entrelazadas de formas que nunca podremos comprender. Nos habíamos convertido en los guardianes de una historia imposible, una historia de culpa, muerte y una misericordia que desafiaba toda lógica humana. Y sabíamos que tendríamos que vivir con esa verdad, en silencio por el resto de nuestras vidas. Los días que siguieron a la revelación fueron peores que los meses de coma. La casa se convirtió en un mausoleo de nuestro propio secreto. La alegría por la recuperación de mi padre se había evaporado, dejando en su lugar un residuo amargo y tóxico. ¿Cómo podíamos celebrar la vida que le había sido devuelta a costa de otra? Cada vez que Mateo sonreía, cada vez que lograba un pequeño avance en su terapia, la imagen de Sofía aparecía en nuestras mentes. Nos movíamos por la casa como fantasmas,
evitando su mirada, incapaces de compartir la felicidad que él sentía. El silencio que había reinado en el hospital ahora nos invadía en casa, pero este era un silencio mucho más pesado, cargado de una verdad insoportable que nos estaba ahogando a todos lentamente. Mi padre, a pesar de su fragilidad física, no era tonto. Sentía la tensión, el cambio en la atmósfera. Sentía que nuestra alegría era forzada, que nuestras sonrisas no le llegaban a los ojos. Nos preguntaba qué pasaba, por qué estábamos tan callados, y nosotros inventábamos excusas torpes sobre el cansancio y el estrés acumulado. Pero él sabía que había algo más. Podía verlo en la forma en que Valeria evitaba su mirada, en cómo mi madre se estremecía cuando él mencionaba lo afortunado que se sentía de estar vivo. Su recuperación, que debería haber sido nuestro mayor triunfo, se estaba convirtiendo en una tortura. Estábamos atrapados entre la necesidad de protegerlo de un dolor que podría destruirlo y la imposibilidad de seguir viviendo con esa mentira en el corazón. Fue Valeria quien finalmente rompió el dique. Una noche, mientras mi padre estaba sentado en el salón, mirando por la ventana, ella se arrodilló a su lado. No podía más. Con la voz quebrada por un llanto que había contenido durante días, se lo contó todo. Le habló del accidente, del otro coche, de la niña llamada Sofía. Le describió su visita al hospital, su promesa, su zurrada, y luego le mostró el artículo en el teléfono, la prueba irrefutable de que nuestro milagro había nacido de la peor de las tragedias. Mi madre y yo observábamos desde la puerta, petrificados, esperando que la verdad lo destrozara, que lo hundiera de nuevo en la oscuridad de la que acababa de salir. Era el momento más cruel y necesario de nuestras vidas. Esperábamos que se derrumbara, que gritara, que maldijera su suerte, pero no lo hizo. Mateo escuchó cada palabra con una calma sobrenatural. Miró la foto de Sofía en el teléfono durante un largo rato. Luego cerró los ojos y 2 lágrimas, las primeras que le veíamos derramar desde que despertó, rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de desesperación, sino de una comprensión profunda y desgarradora. Cuando volvió a abrir los ojos, su mirada ya no era la de un hombre que había sobrevivido, sino la de alguien que acababa de entender el verdadero propósito de su segunda oportunidad. Entonces, susurró con la voz rota, ella me dio su vida para que yo pudiera arreglar la mía. En ese instante, la culpa dejó de ser una carga y se convirtió en una misión. A partir de ese día, el fantasma de Sofía dejó de ser un secreto que nos aislaba y se convirtió en una presencia sagrada que nos unió. Hablar de ella se volvió parte de nuestro proceso de sanación. Ya no la veíamos solo como una víctima, sino como nuestra pequeña y misteriosa redentora. Mi padre, con una humildad que nunca antes le habíamos conocido, decidió que su vida ya no le pertenecía solo a él. Cada logro, cada paso que daba en su recuperación, lo ofrecía en silencio a la memoria de esa niña. Construimos un pequeño altar en el jardín con una flor blanca, un lugar donde podíamos recordarla no con dolor, sino con una gratitud solemne. El horror no desapareció, pero se transformó en un amor reverencial que nos dio la fuerza para seguir adelante, juntos. La recuperación de Mateo se aceleró de una forma que ni los médicos podían explicar. Volvió a caminar, no con la arrogancia de antes, sino con la determinación de quien sabe que cada paso es un regalo. Volvió a sonreír, y sus sonrisas ya no eran vacías, sino que estaban llenas de una serenidad profunda. Un día, por fin, salió al jardín y se sentó en un banco, cerrando los ojos para sentir el calor del sol en su rostro, tal como Sofía le había prometido. Lo vimos desde la ventana y supimos que ella ya no estaba allí. Su misión había terminado. Había venido a despertar no solo a un hombre en coma, sino a una familia entera que se había dormido en el dolor y el resentimiento. Nos había devuelto a nuestro padre y nos había enseñado a vivir de nuevo. Nuestra familia nunca volvió a ser la misma, y eso, de una manera extraña, es una bendición. La tragedia nos marcó para siempre,
pero también nos abrió a una dimensión de la vida que desconocíamos. Aprendimos que el perdón puede venir de los lugares más inesperados y que la redención no consiste en borrar el pasado, sino en transformarlo en un motor para ser mejores. La historia de Sofía es nuestro legado, una lección espiritual que llevaremos con nosotros hasta el final. Ella nos enseñó que incluso en la oscuridad más profunda, un solo susurro de amor puro puede ser suficiente para mostrarnos el camino de regreso a casa, de regreso a la luz, de regreso a la vida. Y esa es una verdad que ningún médico podrá explicar jamás.